Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, espacio en el que exploraremos el papel fundamental de la inteligencia artificial generativa en la evolución del panorama educativo. La educación está atravesando un cambio significativo y la inteligencia artificial sin duda está desempeñando un papel crucial en esta transformación. En este espacio contaremos con la participación de destacados expertos de Screenio, una empresa colombiana especializada en el desarrollo de superapps para gestionar comunidades educativas mediante tecnología avanzada, incluyendo inteligencia artificial y aplicaciones móviles. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan. Gracias a Alan y a Hernán que también nos acompañan en este espacio. Ellos pues van a ampliarnos un poco más sobre este interesante tema de la inteligencia artificial. Así que Alan y Hernán, buenas tardes, bienvenidos. Catalina, muy buenas tardes. De nuevo, muchísimas gracias por este espacio. A ti y a todas las personas que están conectadas, de verdad, pues un saludo muy especial. Saludo también pues a Alan, compañero de Screenio, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar sobre estos temas relacionados con la inteligencia artificial, la evolución a la inteligencia artificial generativa y por supuesto cuáles son los impactos que ha tenido recientemente en la educación y sobre todo cómo la comenzamos a proyectar en el mediano y largo plazo. Pues lo primero que habría que decir pues es contarles un poco de nosotros. Mi nombre, como bien lo decía Catalina, pues es Hernán Fuentes. Los últimos años he trabajado en temas relacionados con empleo, emprendimiento, educación e innovación. Mi última experiencia laboral estuvo al frente de la Dirección Nacional de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del SENA. Y bueno, ahora como parte de Screenio, colaborando en el acercamiento institucional con el gobierno, con el Estado y sobre todo con las universidades para poder entender cuáles son sus necesidades más apremiantes en materia de desarrollo y ofrecerles soluciones pertinentes de acuerdo a sus necesidades. Les quiero contar también un poquito de Alan, ahora pues él va a tener la oportunidad pues también de presentarse, pero pues Alan es ingeniero, experto en temas de desarrollo de software con experiencia de más de 15 años en el medio y pues ha liderado proyectos de desarrollo y de sistemas de información afines a la comunidad educativa. Entonces, un gusto acá estar con ustedes. Bueno, yo quiero hacer un intro muy rápido, muy sencillo, poderles contar básicamente qué es la inteligencia artificial y sintonizarnos ahí rápidamente desde lo conceptual. Básicamente este es un campo de la informática basado en los datos, basado en la información, como lo son, por ejemplo, el tema de Machine Learning, basados en la ciencia de datos, que básicamente está concentrado en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que requieren hoy una inteligencia humana. Básicamente es un sistema que automatiza las conexiones neuronales, un poco emulando cómo funciona nuestro cerebro. Y hay distintas aplicaciones, distintos usos de la inteligencia artificial. Hay modelos y esquemas que básicamente recogen el procesamiento de información a partir del reconocimiento de objetos, sean imágenes, sean objetos o datos, hasta por ejemplo, los Large Language Models, los LLMs o los modelos de lenguaje ampliado, que tal vez algunos de ustedes los han escuchado, como ChatGPT, que viene de OpenAI, BART, que es la herramienta de Google, Bing, la herramienta de Microsoft. Esta semana lanzaron Q, por ejemplo, la herramienta de Amazon, y Llama 2, que es la herramienta de Meta o lo que conocemos como Facebook. Básicamente, pues estos esquemas de aprendizaje incluyen el razonamiento, la percepción y otro tipo pues de herramientas que hacen mucho más fácil y mucho más ágil nuestra interacción y nuestro desempeño profesional. Hoy la inteligencia artificial pues está teniendo un impacto directo y sobre todo muy acelerado en los procesos de educación, transformando la manera como se aprende y sobre todo cómo los educadores enseñan.
Y podemos hablar de muchos impactos, pero básicamente hoy estamos teniendo dos fundamentales y vamos a hablar un poquito de ellos. El primero, pues, es la personalización del aprendizaje, porque de acuerdo al nivel de las expectativas, las necesidades de formación y de capacitación, inclusive también las brechas o la brecha que puede tener en materia de conocimiento, en materia de aprendizaje determinado estudiante, pues estas herramientas van identificando no solamente las debilidades existentes, sino la oportunidad en materia de contenido para cerrar esas brechas. Y de otro lado también la posibilidad de contar, gracias a la inteligencia artificial, el poder contar con tutores virtuales y asistentes de aprendizaje que asisten 24/7 las necesidades de aprendizaje, de consulta y cualquier requerimiento de información que tengan los estudiantes. Entonces, esto comienza y de entrada lo queremos mencionar de esta manera porque pues con muchas universidades y entidades con las que hemos venido trabajando lo hemos planteado de esta forma, no necesariamente a generar una relación de reemplazo, sino de complementariedad entre el docente y la tecnología y de insumos para generar un aprendizaje mucho más rápido, por supuesto, pues entre el estudiante y los contenidos. Pero aquí quisiera hacer una pausita muy rápido, pues para que esto no se vuelva monótono y quisiera preguntarles si, y lo pueden decir ahí por el chat o levantando la mano, si algunos de ustedes pues ya han utilizado herramientas de inteligencia artificial, con cuáles se han relacionado, si pagan algunas, por ejemplo, ChatGPT pues tiene la versión 3.5, que es la versión gratuita, o la interfaz o la capa de inteligencia artificial ChatGPT 4, que es la versión Plus, está paga. Quisiera saber si también si hay herramientas que ustedes ya vienen pagando y qué tan relacionados o qué tan cercanos están con el uso de esta tecnología. Por ahí sí me ayudan ahí participando. Perfecto, gracias Solmari Carolina. Solmari nos dice que sí, viene usando ChatGPT gratuito. ¿Alguien más viene usando la herramienta o quien realmente no sabe o no ha usado estas herramientas? Perfecto, Andrés López, ChatGPT Pago. Vale, muy bien. Pues Uy, se me está es dañando mi celular. bien. Ah, perfecto, Francisco. Francisco por aquí también tiene la versión paga. Perfecto. Bueno, qué bien que varios de ustedes la hayan usado porque pues vamos a hacer esta presentación y yo ya voy llegando al final del intro para darle paso a Alan porque pues la vamos a hacer no solamente participativa sino también interactiva mostrándoles no solamente nuestra reflexión alrededor del uso y la implementación sino realmente cuáles herramientas sentimos hoy por hoy les pueden hacer sentido a ustedes que están en las áreas académicas o que están en las áreas de soporte y administración para el desempeño o para el fortalecimiento de la comunidad educativa. Hoy por hoy, pues tenemos una evolución dentro de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, y ahí quisiera hacer un pequeño zoom, porque entonces, anteriormente, recordemos que la inteligencia artificial, pues, desde el punto de vista conceptual, pues fue creada en 1950, pero pues ha teniendo un desarrollo mucho más acelerado los últimos 8 o 10 años, donde básicamente era el modelo predictivo el que se imponía en nuestro día a día profesional. Pero en el último año, con el lanzamiento de ChatGPT está cumpliendo ya pues un año hoy por hoy en el mercado y por supuesto pues ha revolucionado eh, el concepto de la inteligencia artificial. Hoy por hoy tenemos más de 100 millones de cuentas activas al mes que realizan consultas en ChatGPT. Pues tenemos hoy una evolución que es la inteligencia artificial generativa, que básicamente pues parte de conjuntos nuevos de generación de información, no conjuntos de entrenamiento donde están los repositorios de información para generar las respuestas predictivas y sobre ese contenido tener soluciones en materia de imagen, sonido, video, inclusive voz, sobre las necesidades o las consultas que nosotros adelantamos. Donde vemos profundos impactos. Y aquí les voy a contar dos ejemplos claves que nosotros vivimos en nuestra experiencia profesional en materia de empleo y en materia de emprendimiento. Cuando estábamos al frente de la Dirección Nacional de Empleo, nosotros del SENA, nosotros lideramos la Agencia Pública de Empleo
y básicamente los servicios de intermediación laboral fundamentales que se ofrecen en esa ruta, pues tiene que ver con 4 etapas: el tema de registro, orientación, preselección y remisión de los candidatos a los empleadores o a los empresarios que están buscando talento. Básicamente el proceso de orientación, que es clave, sobre todo para recoger las necesidades y las expectativas en materia de empleo que tiene un buscador de empleo, valga la redundancia, pero también cruzando esto con las habilidades y competencias que pueda tener, pues básicamente se da en un proceso de una entrevista que toma más o menos entre 15 y 20 minutos y donde nosotros por año más o menos logramos orientar entre 200 y 250.000 personas. Hicimos el último año una proyección implementando herramientas de inteligencia artificial y la eficiencia en términos de cobertura nos daba inclusive 3 veces más de la capacidad instalada que nosotros tenemos, lo cual no quería decir tampoco que entraba a reemplazar los actuales orientadores de empleo, sino por el contrario, eran orientadores al servicio de la Agencia Pública de Empleo usando estas herramientas de inteligencia artificial para ampliar la cobertura y mejorar el servicio que nosotros ofrecíamos en materia de intermediación laboral. Y en materia de educación, pues generamos una conversación muy interesante con las personas y los instructores que adelantaban formaciones en materia de emprendimiento y generamos pues el desafío de cómo comenzar a implementar las tecnologías de inteligencia artificial dentro del proceso de instrucción. Claro, se vino adelante una conversación en materia de las barreras, en materia de los miedos, sobre todo pues advirtiendo que este tipo de herramientas básicamente generan una desconexión y una separación entre el desarrollo emocional, el fortalecimiento emocional de los estudiantes y el proceso de aprendizaje. Básicamente, pues no hay hoy por hoy una herramienta lo suficientemente inteligente que logre conectar esas conexiones emocionales con o las expectativas los vacíos emocionales que puede tener una persona pues con las soluciones de producción de contenido que puedan tener estas herramientas. Esto sumado a otras cosas como la seguridad de los datos, las garantías en materia de equidad, de inclusión y otras relacionadas pues que impedían de alguna u otra manera el proceso pues de formación. Un poco lo que planteamos y seguramente en el día a día ustedes que están en el mundo académico lo viven, pues el reto que nos pusimos pues, fue no vetar la implementación de la inteligencia artificial, sino por el contrario ir más allá, comenzar con una implementación pues mucho más gradual y colaborativa, que eso nos permitiera adelantar la conversación entre los instructores, los docentes y quienes estábamos ahí acompañando el proceso de implementación tecnológica, que hacíamos un fuerte énfasis en la complementariedad, como lo decía inicialmente, cómo este insumo finalmente termina facilitando los procesos de cumplimiento de metas, de desarrollo de competencias frente a los programas y conversaciones enriquecedoras sobre la implementación de la tecnología, cómo se garantiza la equidad, no solamente en términos de capacidades, en términos sociales, sino en términos económicos, porque pues aquí hablamos también no solamente de unas capacidades, sino de una disponibilidad de recursos para poder acceder a estas tecnologías. Por supuesto, implementar y definir también unas reglas claras, unas políticas claras de juego y de implementación para que esta recopilación de datos estuviese basada en temas de seguridad y lo más importante, y es la motivación de este webinar, y con esto voy terminando, es la educación y concientización. Realmente, más que quedarnos paralizados por el miedo, es proporcionar información precisa sobre la implementación y la oportunidad sobre la implementación de esta tecnología y sobre la oportunidad que refiere hoy la inteligencia artificial, sobre todo en los procesos educativos. Entonces, de eso queremos hablarles. Yo dejaría por ahí para darle espacio y lugar a Alan en su presentación para que veamos un poco cómo es la comprensión nuestra de la implementación de la inteligencia artificial en la educación y cuáles son las herramientas que sentimos hoy por hoy pueden ser más pertinentes precisamente para profundizar esos procesos educativos y de conciencia alrededor de la inteligencia artificial. Adelante, Alan, y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Alan. Bueno, quiero recordarle a todos los que nos acompañan que también
podrán ir enviándonos sus preguntas por medio del chat. Al finalizar, con mucho gusto estaremos dando respuesta con el apoyo de Hernán y de Alan. Te doy ahora sí la palabra, Alan. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta pequeña charla. Yo voy a empezar con un video un poco interesante desde mi punto de vista que va a mostrar la potencia que tiene la inteligencia artificial generativa específicamente para el caso de la educación. Y empezamos con este video. Me confirman si lo pueden escuchar. Hola, quería empezar nuestra conversación de hoy Sí, se escucha. mostrándoles una herramienta que se llama HeyGen, que es una herramienta de inteligencia artificial generativa muy poderosa que permite traducir videos y audios a otros idiomas, simplemente grabando mínimo 30 segundos de audio y de video. Con este video, la capa de inteligencia artificial crea un modelo virtual de mi voz y de mi apariencia y es capaz de traducir los videos incluso sincronizando la pronunciación de otros idiomas en mi cara. Este es el video en español. Les voy a mostrar una capa de inteligencia artificial hoy en día lo que es capaz de hacer. Hallo, ich wollte unser heutiges Gespräch beginnen, indem ich Ihnen ein Tool namens HeyGen zeige, das ein sehr leistungsfähiges generatives KI-Tool ist, mit dem Sie Videos und Audios in andere Sprachen übersetzen können, indem Sie einfach mindestens 3 Es alemán. こんにちは。今日の会話を始める前に、ヘイゲンという非常に強力な生成的 AI ツールを紹介し Y eso es japonés. Como se podrán imaginar, pues yo no hablo alemán y japonés, no soy políglota, pero utilizamos esta herramienta para mostrarles y evidenciarles la potencia que tienen las herramientas de inteligencia artificial generativa hoy en día. Por ejemplo, miren esto, qué tan potente sería uno poder traducir los videos de profesores de todo el mundo al español y del español a otros idiomas. Ese tipo de tecnología, ¿qué puertas abriría? ¿Cierto? Entonces, básicamente lo que quiero llamar la atención es sobre el cambio de paradigma tan importante que se nos presentó este año. Esta tecnología no estaba desarrollada el año pasado, en 2022 no contábamos con algo ni remotamente cercano. Esto es desarrollos desde 2023 que llevan menos de 6 meses disponibilizados para toda la audiencia. Entonces, empezando por ahí y Hallo, continuando un poco con el objetivo de la presentación, hola. quisiera hacer como una Quería- pequeña introducción Hallo, acerca ich wollte de la unser heutiges de la diferencia que tiene la inteligencia artificial más tradicional que todos utilizamos en nuestro computador hoy en día, ¿cierto? Y la inteligencia artificial generativa que aunque está dentro del mismo campo, pues se construyó sobre una tecnología relativamente reciente. Entonces, la inteligencia artificial, como lo decía Hernana anteriormente, es un modelo estadístico predictivo, ¿cierto? Entonces, tengo unas variables que predicen otras. Por ejemplo, si tuviera una tabla con la altura, peso, el género, la edad de una persona y una variable a predecir, por ejemplo, si una persona tiene diabetes o no, la inteligencia artificial lo que hace es ayudarme a crear un modelo de variables ponderados para predecir si una persona con cierto tamaño o estatura, peso, género y edad puede tener o no diabetes de manera predictiva, ¿cierto? Entonces es un modelo estadístico y digamos esa inteligencia artificial ya está en todos lados. O sea, cualquier persona que haya utilizado Facebook, Google, Microsoft, su celular, ya sea Android o iPhone, ya está utilizando inteligencia artificial. Sin embargo, digamos como que la inteligencia artificial generativa es un subcampo de la inteligencia artificial que a través de un tratamiento muy inteligente de los datos ha logrado los resultados que vimos al principio en esos videos, ¿cierto? Para no volvernos muy técnicos, lo que hace básicamente es
coger frases y volverlas números, ¿cierto? Para tratar de predecir cuál es el orden de que una palabra debería estar dentro de una frase, ¿cierto? Digamos como predecir cuál es la palabra que sigue en una frase, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros decimos en temas de inteligencia artificial que la inteligencia ChatGPT es el nieto del autocorrector de Google, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno utiliza el celular o va a buscar en Google y pone algo así como una frase muy sencilla como el oso come, el autocorrector o el autocompletador te da las opciones. Entonces el oso come miel o el oso come carne. Y básicamente ese es el modelo conceptual en el que se basan las inteligencias artificiales generativas, es predecir cuál es la palabra que sigue en una frase, ¿cierto? Sin embargo, pues aquí les voy a mostrar en ChatGPT, pues obviamente hoy estamos en un nivel de sofisticación mucho más grande, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto, ahí ve mi pantalla completa. Sí, Si yo le pregunto a ChatGPT, completa esta frase y le paso, no sé, el oso come, él va a completar con lo que, digamos, como con la palabra que estadísticamente es más probable que siga después de esa frase. El oso come miel, ¿cierto? Ese es el concepto básico, predecir cuál es la palabra que sigue en una oración. Ahora, lo que diferencia estos modelos es que lo han entrenado con lo llamamos un corpus de data extraordinariamente grande, ¿cierto? A ChatGPT lo han entrenado con toda el repositorio de texto de Internet, con toda Wikipedia, con todos los artículos científicos gratuitos, con todos los libros de dominio público. O sea, todas las palabras escritas por humanos que estén disponibles en Internet es el set de entrenamiento de ChatGPT. Entonces, por eso se pueden extender funcionalidades o digamos, se le pueden pedir predicciones mucho más complejas. Por ejemplo, yo puedo decirle, escríbeme un cuento de un oso que encuentra un panal de miel en el estilo de Gabriel García Márquez. Como él tiene todo el entrenamiento, como parte de su entrenamiento, tiene todos los textos de Gabriel García Márquez, lo que puede hacer es crear un, un cuento que más o menos tiene como la forma de escribir de García Márquez que está publicado pues en internet, ¿cierto? Entonces, había una vez en un pequeño pueblo rodeado de la inmensidad de la selva, un oso de pelaje oscuro y ojos como perlas nocturnas. Este no era un oso cualquiera, era un ser dotado de una curiosidad insaciable y una sabiduría que parecía trascender los límites de su especie. Miren que ya es el mismo principio, pero con esteroides, ¿cierto? Como magnificado millones de veces. Incluso hay ejercicios en el que se están escribiendo libros para niños con esta tecnología porque es muy rápido y puede ser, digamos, como una herramienta para ayudar a, a, a complementar la tarea de un escritor sin, digamos, como reemplazarlo, porque realmente este no es trabajo creativo, este es trabajo predictivo y replicativo, ¿cierto? Entonces, con base en esta lógica y aplicando esta lógica de predecir lo que sigue, se han creado una serie de herramientas muy interesantes también que pasan, por ejemplo, por la generación de imágenes. Es del mismo principio, digamos, ya no se genera texto, sino imágenes, y podemos hacer, por ejemplo, crea la portada de un libro para niños sobre con la historia de un oso que encuentra un panal de abejas escrito por
inteligencia artificial generativa por detrás que nos arroja en este momento. Me dice que la conexión está inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Alan. Bueno, entonces miren, en cuestión de 20 segundos me generó 4 imágenes, ¿cierto? De la portada de un libro infantil, de un oso que se encuentra un panal de abejas escrito en el estilo de Gabriel García Márquez y me dio 4 opciones. Entonces, o sea, las implicaciones es que se va a poder generar contenido en un volumen que la humanidad no había visto antes. Y ese contenido puede ser aprovechado para fines pedagógicos, para fines comerciales, publicitarios, empresariales, de investigación, etcétera. Y por eso es que nosotros estamos en estas conversaciones con varias universidades tratando de transmitir un poco el sentido de la importancia que van a tener estas tecnologías en el corto y en el inmediato plazo, digamos, en el proceso de educación, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, digamos, una revisión o unas capacidades que seguro muchos de ustedes ya conocían. Por ahí ya habían unas personas que estaban pagando ChatGPT 4, entonces deben estar acostumbrados como a este tipo de demostraciones. Pero les quería explorar unos usos más complejos, también tratando como de explorar alternativas o cómo se pueden ustedes en su trabajo apalancar de este tipo de tecnologías. Entonces, por ejemplo, algo que va a cambiar radicalmente la forma en la que estamos trabajando temas de programación y tecnologías. Yo le puedo pedir al software a ChatGPT que me cree software, que lo escriba. Si yo voy aquí a ChatGPT y le escribo, por ejemplo, escribe un juego de piedra, papel o tijera en Python, ¿cierto? Un lenguaje de programación muy común que pueda correr en Google Colab. Solo con una descripción, o sea, no necesito ningún nivel de pericia técnica, solo lo escribí en lo que llamamos un prompt, es decir, una solicitud para que una capa de inteligencia artificial generativa como ChatGPT escriba algo y lo pueda entender. Entonces hace el proceso de escribirlo en Python por detrás. Miren que va generando el código y ya puedo jugar, ¿cierto? Entonces puedo copiar este texto, copiar, digamos, como el código, aquí, y ejecutarlo súper fácil. Pues no tengo que saber código, no tengo que saber absolutamente nada de código. Entonces, aquí le di control C, control V, lo voy a ejecutar y el mape va a ejecutar el código que me acabo de escribir en 30 segundos, ChatGPT, ¿cierto? Entonces me dice, elige piedra, papel o tijera. Yo pongo tijera. Ya, la computadora eligió papel, ganaste. Sin absolutamente ningún entrenamiento en software ni en lenguajes de programación, soy capaz de alcanzar un nivel, digamos, como de un usuario intermedio en programación. Y esto, pues, realmente va a revolucionar mucho la forma en la que se aprende a programar y la forma en la que se desarrolla el software, ¿cierto? Hay otra implementación muy interesante de ChatGPT que va a ser radicalmente importante en las universidades y es el tema de investigación, ¿cierto? ChatGPT se va a convertir como en un asistente de investigación para todos los grupos de investigación de una universidad, en todas las ciencias, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Yo voy a buscar aquí cualquier dato, a ver, colegios en Santander, datos abiertos, me leyó la mente. Bueno, ya había visitado esto. Entonces me meto al portal de datos abiertos de gov.co, veo, contiene los datos básicos de cada establecimiento educativo activo de preescolar, básica y media a nivel nacional del sector oficial y privado. Listo. Entonces, miren que lo que yo voy a hacer, voy a exportar ese documento, lo voy a poner en un formato que se llama CSV y lo voy a importar aquí en ChatGPT.
en una conversación nueva. Entonces yo simplemente lo arrastro y le voy a dar un prompt como este documento contiene información de colegios públicos y privados en el departamento de Santander, Colombia. Puedes analizar los datos. Entonces lo que va a hacer es subir el archivo. Él interpreta lo que yo estoy tratando de decir acá. O sea, miren que es una interpretación muy amplia. Dice como puedes analizar los datos. Yo no le estoy diciendo nada puntual y hace una interpretación sobre lo que yo quiero decir. Entonces me dice, el documento que has compartido contiene información detallada sobre los colegios en el departamento de Santander, Colombia. Aquí hay algunas observaciones iniciales. Año, indica el año en el que corresponden los datos, departamento siempre Santander, nombre del municipio, código del establecimiento, nombre del establecimiento, etcétera, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, hazme una gráfica con el número de colegios por cada municipio para los 10 municipios con más colegios. Entonces, miren que él puede hacer una interpretación muy grande, o sea, para los 10 municipios con más colegios puede ser muy ambiguo, pero ahí está analizando, incluso pues yo puedo revisar qué es lo que está haciendo y escribiendo, ¿cierto? Y al final lo que me va a traer seguramente es un histograma de cuántos colegios hay en Bucaramanga, en Florida Blanca, en Barranca Bermeja, en Piedecuesta, en Girón, en San Gil, etcétera, ¿cierto? Entonces yo ya como investigador de la educación en Colombia, yo puedo tener un asistente de investigación que sabe de Python como cualquier otro. Y puedo darme cuenta que en Bucaramanga hay casi 300 colegios y le puedo hacer preguntas sobre, digamos, este tipo de temas. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de colegios públicos? Así, ni siquiera se lo voy a aclarar más, a ver con qué análisis hace, ¿cierto? Entonces, sí, espero estarles pudiendo darles por lo menos una visión de lo que se puede hacer con ChatGPT en temas de investigación, pero esta misma presentación la hice en la universidad, en la UPTC, y al frente hay un equipo, pues, digamos, como en extensión con los investigadores y las preguntas eran, entonces yo puedo traer datos no sé, de mi universidad para saber cómo es el desempeño de los alumnos y sus puntajes y mirar cuáles son las correlaciones y las variables importantes. Claro que sí, es como tener un asistente de investigación en la punta de tus dedos. Entonces me dice el porcentaje de colegios públicos del departamento, según los datos proporcionados, es aproximadamente 34,81%. ¿Cuánto nos demoramos en esto? Creo que no llevamos ni 10 minutos en esta sección de investigación. Y ya puedo hacer un insight inteligente acerca de información que es relevante, pues, para el tema de investigación. En tema de desarrollo de videojuegos, no me va a alargar también. Uno puede hacer mucho en temas de desarrollo de videojuegos y es importante entender que el desarrollo de videojuegos hoy en día también tiene o sea, básicamente se están desarrollando videojuegos para temas pedagógicos, ¿cierto? Muy orientado a la básica y a la media. Pero llegando un poco más al tema, ¿cuáles son las implicaciones de estas herramientas? Voy un poco rápido, realmente porque quisiera entrar como en la conversación con ustedes. ¿Cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial específicamente en la educación? Entonces nosotros vemos 4 grandes frentes. El seguimiento al proceso académico de los estudiantes, ¿cierto?
nosotros tenemos un estudio que dice que mucho, pues un porcentaje importante de la deserción académica en colegios y universidades se da porque hay una desconexión entre los padres de familia y el proceso académico, ¿cierto? Entonces los padres de familia no se dan cuenta de cómo es el desempeño de sus hijos, no están actualizados sobre las notas, además porque es un proceso muy asincrónico, ¿cierto? Hay que esperar la entrega de notas y ese proceso, digamos, como que no, o esos tiempos no le permiten hacer un seguimiento continuo. Otra dimensión que creemos que va a cambiar mucho, lo mencionaba ahorita Hernán, es cómo somos capaces de crear un tutor personalizado para cada estudiante. ¿Cómo hacemos un tutor que, digamos, haga que identificar las competencias de cada estudiante, sus debilidades y sus fortalezas y personalizar el contenido para cada estudiante? Tercero, apoyo al desarrollo de contenidos para los profesores, ¿cierto? Hay unos profesores que pasa mucho en los colegios, tienen una responsabilidad muy amplia, es el profesor de sociales, matemáticas, español, pues en toda la básica. ¿Cómo apoyamos incluso a profesores universitarios para, de manera muy clara y entretenida, generar contenidos pedagógicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ChatGPT uno le puede decir, soy un profesor de cálculo 1 en la Universidad Industrial de Santander. Quisiera una analogía que me permitiera explicar qué significa integrar, ¿cierto? Yo hago el ejemplo pues con temas de ingeniería, perdón, porque eh, yo soy ingeniero, entonces eso es lo que se me ocurre. Entonces, qué interesante reto tienes. Explicar la integración en cálculo puede ser un desafío, pero puedo usar una analogía para hacerla más accesible, ¿cierto? Imagina que tienes un puzzle con muchas piezas pequeñas. Cada pieza representa un fragmento muy pequeño de la imagen total. De manera individual, estas piezas pueden no tener mucho sentido o no darte una idea clara de la imagen completa. Sin embargo, cuando comienzas a unir estas piezas, poco a poco empiezas a ver la imagen completa. En este sentido, integrar es como construir un rompecabezas. En cálculo, cuando integramos, estamos sumando infinitesimales, piezas muy pequeñas para construir todo. Entonces, miren, ahí me dio una analogía bastante interesante para introducir eh, una clase de integral, ¿cierto? Y esto, pues les cuento a nivel internacional y a nivel, creo que muchas universidades ya lo están usando, pues en Latinoamérica. En Colombia estamos, por lo que hemos visto, lo que hemos podido percibir un poco todavía atrasados o relegados por un montón de variables, pues que se pueden analizar si quieren en nuestra conversación. Y por último, que no, pero no menos importante, es la automatización de procesos, ¿cierto? La inteligencia artificial va a poder automatizar todas las tareas que no se quieren hacer en una institución académica, ¿cierto? Desde cómo se procesan los datos, las notas, etcétera, hasta la generación de certificados, temas que toman muchas horas, hombre, que no mejoran necesariamente la calidad de la educación o que disminuyen o aumentan los costos y disminuyen la rentabilidad. Ahí hay una gran oportunidad, digamos, como para la implementación de la inteligencia artificial. Nosotros incluso hicimos un ejercicio con un colegio aquí en Medellín que se llama Cosmo School, que pertenece pues, a una caja de compensación, y lo que hicimos fue eh, le creamos, digamos, una capa de inteligencia artificial que tiene todo el entrenamiento de los datos, ¿cierto? Desde cuáles son las sedes, cuánto vale la matrícula, e incluso le pasamos datos de un estudiante para ver si era capaz de contestar cuáles eran las notas del estudiante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo preguntar,
cuáles son las sedes de Cosmo. Y él se va a demorar un poquito pues en ir a buscar la información que tiene en su base de datos como de entrenamiento, ¿cierto? Y me va a traer la información pues que correspondiente, digamos, a esta consulta. Le puedo preguntar cuál es el desempeño de Isaac, que es el estudiante de prueba pues que tenemos, ¿cierto? Y él me tiene que decir, mira, las notas es 20, en proceso 6, en total del 80%. Felicitaciones, Isaac, pero puede seguir mejorando. Listo. El tono en el que responde lo podemos programar, ¿cierto? Le puedo preguntar eh, quién es el tutor de Isaac. Y con la información de el tutor de Isaac es Laura Martínez. Con la información de cada universidad y de cada colegio podemos entrenar una capa de inteligencia artificial para hacer esa automatización, para contestarle a padres de familia, para contestar preguntas acerca de procedimientos, de cómo sacar un certificado, de cómo pagar la matrícula, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues a mí me da mucho entusiasmo todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa y sus implementaciones en la educación al punto pues de que me dedico pues, a esto. Y yo quisiera como compartirles ese entusiasmo porque podemos estar en, en el punto de inflexión de una transformación radical del sistema educativo a nivel mundial, ¿cierto? Estas implicaciones van a ser más allá de lo local, van a ser más allá digamos, de cómo se dictan las clases y cómo se consumen los contenidos. Puede que haya una transformación muy radical, lo que no significa necesariamente que sea mala, ¿cierto? Y con la claridad, digamos, o con el punto que dijo Hernán ahorita, yo también soy de esa filosofía, la inteligencia artificial no va a reemplazar a nadie, no va a reemplazar a ningún profesor. La inteligencia artificial no te reemplazará, lo hará una persona que sepa utilizar inteligencia artificial, ¿cierto? Nosotros somos de la escuela de que la inteligencia artificial es un potenciador y un habilitador de los humanos. No es una competencia, la inteligencia artificial no es buena para ciertas cosas. Entonces, nosotros lo que sí entendemos a este punto es que la inteligencia artificial es como superpoderes por una persona. Imagínense cada uno de ustedes con un analista de investigación, un asistente de investigación para perseguir, digamos, como sus objetivos académicos. Esa es básicamente la presentación que tenía. No me quise extender mucho también porque me gustaría también tener una conversación y responder las preguntas que ustedes tengan. Alan, muchísimas gracias. Motivarlos a todos para que hagan sus preguntas. Por aquí tenemos dos en el chat, pero bienvenida pues el espacio para que nos dejen otras preguntas, sea aquí en micrófono y en cámara o igual por el chat. Por lo pronto, Alan, te leo dos preguntas. Una de Margeli González, cuando estabas subiendo el CSV para el que descargaste del portal datos para procesar la información. Ella nos pregunta si se puede en cualquier formato del documento. Otros formatos texto, me imagino si PDF, por ejemplo, XML. Esa es una Sí, primera pregunta. Y la otra es el tema de derechos de autor, que siempre están debatido y hay que decir en evolución alrededor del tema de inteligencia artificial. Francisco Vargas pregunta si el tema de derechos de autor en el código, ¿cómo se maneja? Esas serían las dos preguntas que tenemos por ahora, Alan. perfecto. Digamos que se pueden soportar muchos formatos, pero los formatos propietarios como el PDF o el Microsoft Word contienen mucha metadata que hace que sea difícil el procesamiento. Pero ese documento que yo monté, que es un CSV o un archivo separado por comas,
no tiene metadatos, entonces permite o simplifica el procesamiento del contenido y el texto que hay dentro del archivo. Entonces, aunque yo sí podría montar un PDF para que lo lea y me dé el resumen, pues por ahora es mejor pasarle archivos, digamos, como sin metadata. Y ahí el desempeño mejora muchísimo, ¿cierto? Por el lado digamos, como de los temas de derechos de autor y propiedad intelectual, realmente la posición de muchas de estas empresas es que esos datos son de dominio público, ¿cierto? Por ejemplo, en el código que escribí o que escribió ChatGPT cuando se lo solicité está basado en repositorios públicos en Internet, ¿cierto? Hay una fuente muy importante para nosotros los desarrolladores de software que se llama GitHub. Ahí está todo el código, mucha parte del código pues que han escrito los ingenieros en 30 años. Entonces, eso como es de dominio público, pues fue el insumo para hacer el entrenamiento de estas capas de inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que sea de dominio público, el resultado de ese dominio, de ese entrenamiento es también de dominio público. Y digamos como explícitamente OpenAI dice que el código que usted genera a través de ChatGPT es de su propiedad, ¿cierto? Usted lo puede utilizar en sus proyectos personales, empresariales, etc. Buenas tardes. Alan, ¿me escuchas? Sí, Francisco, ¿cómo estás? Es decir, que si yo creo un software y obviamente a través de ChatGPT de pronto genero algunas funcionalidades, no todas, y lo voy a someter a derechos de autor ante el Ministerio del Interior a través de su dependencia que tiene para ello, ¿no habría ningún inconveniente? Ese No software hay ningún inconveniente. es mío. No hay ningún inconveniente. Es tuyo. E incluso lo que acaba de decir Chat, pues OpenAI, que es la empresa eh, que desarrolla pues ChatGPT, es, por ejemplo, en este módulo de generación de imágenes, podemos pedirle, dame una imagen onírica de las montañas de Colombia. Esa imagen que va a generar, yo la puedo usar con fines comerciales, personales, de investigación, pues puedo usufructuarla, etcétera. Porque se supone que en el acuerdo, digamos como en el acuerdo que tengo de uso yo con OpenAI, el contenido que se genera a través de la plataforma es mío, ¿cierto? Como yo pago. Entonces yo, por ejemplo, esta imagen, los derechos de autor, yo la puedo registrar a mi nombre y ChatGPT no va a generar ninguna reclamación. Pero si tengo el ChatGPT pago o con el gratuito también, no hay ningún problema. Con el Con la gratuito versión que también, sea. ¿no? Ah, Con la versión que sea, gracias. sí. Sí, me perdí la ventana. ¿Alguna pregunta? Qué bueno poder escuchar. Alan, tenemos otra acá que también es muy recurrente sobre Margeli de nuevo, sobre las implicaciones. Eh, Leo la pregunta, ¿qué implicaciones pueden tenerse a la hora de someter documentos a software de detección de plagio? Ujú. Bueno, No, y ahí les cuento una anécdota, perdón, Alan, sobre la misma herramienta también de ChatGPT, pues que viene evolucionando. Hay momentos y hay posibilidad de que la herramienta reconozca textos que ellos han generado, ¿cierto? Pero también la herramienta ChatGPT en una de las consultas pues dijo que ellos habían redactado la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, pues ahí todavía hay vacíos, por supuesto, en la herramienta. Muchas de las consultas y pues siempre la recomendación cuando hay conceptos o cuando hay finalmente conclusiones categóricas sobre algunas de las consultas,
pues hay que repasar y contrastar finalmente con el conocimiento individual que pueda tener la persona que adelanta la consulta. Entonces, para tener a eso ahí presente para la respuesta, Alan, no sé qué podemos complementar ahí frente a los documentos de software de detección de plagio. Sí, por ejemplo, eso va a ser en mi opinión, digamos, eso va a ser una batalla perdida. O sea, si realmente un estudiante o una persona quiere generar contenidos o decir como que hice ponerlo en el ámbito universitario. Yo hice este, este ensayo y lo hice con ChatGPT, ¿cierto? No va a haber cómo detectar que esa persona fue el autor o no de ese contenido. O sea, no va a haber cómo ChatGPT en el texto que se creó a través de la herramienta puede identificar qué fue el resultado o lo creó ChatGPT o no, ¿cierto? En texto no es posible y creo que muy seguramente no va a ser posible. Lo único es que en imágenes, si digamos, cuando se crea una imagen, por detrás le ponen una información que no es visible para el ojo humano, pero que es como una firma digital que permite identificar si una imagen fue creada con una capa de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Pero los textos en particular y para este caso el código van a ser indistinguibles entre lo que hizo un humano y lo que hizo ChatGPT. Eso no es posible, digamos, como hacer una diferenciación. Entonces, por eso es muy importante empezar a adaptarse, digamos, como a esta nueva realidad y empezar a entender cuáles son las implicaciones de esta realidad también en el proceso formativo, ¿cierto? Muy probablemente nos va a tocar desde el sector educativo ajustarnos a si antes dejábamos un ensayo o antes dejábamos redactar un documento, eso probablemente se va a tener que ajustar muy pronto porque va a ser imposible detectar que alguien creó un contenido con ChatGPT, ¿cierto? Es que yo le puedo hasta pedir a ChatGPT que introduzca errores de ortografía para que se parezca que no lo copié perfecto. Entonces va a ser muy difícil poder diferenciar ese texto creado por un humano y el texto creado por la, por la capa de inteligencia artificial generativa. ¿Alguna pregunta? Seguro, si estoy aquí de verdad muy interesado en todo lo que tengan que preguntar. Ya conocían, digamos, como algunas de estas capacidades o no. Ya están utilizando inteligencia artificial en sus universidades, en su proceso laboral. Alan, yo por aquí estoy ayudando en la moderación del chat. Claudia Arambula nos dice que muy genial la tecnología y que puede ayudar a organizar la información de los programas, de las visitas del ministerio. Un poco totalmente lo que decía totalmente de acuerdo con lo que dice Claudia y lo que decía Alan ahora. Por ejemplo, para los creativos ahora con esta herramienta tienen en su computador, tienen un fotógrafo, tienen un escritor, tienen un poeta, tienen un diseñador, tienen un dibujante y básicamente generando los prompts o los comandos indicados, como decía Alan, pues tiene su portafolio creativo mucho más rápido y de manera inmediata con el uso de estas herramientas. Entonces, qué interesante que puedan ver ustedes también cómo estas herramientas van facilitando el día a día de su trabajo. Margeli es docente de fisioterapia, por ejemplo. Bueno, bueno, se nos había escapado una preguntita por acá, Hilda Clemencia, creo que Alan también mencionó algo sobre las imágenes, Alan, cómo se pueden citar esas imágenes como propias. No sé, Eh, Hilda, si nos diga, quieres ampliar ahí un poquito más, no sé si es clara, Alan, la pregunta. sí, Sí, ojalá muy buenas pudieras. tardes. Perdóname, Alan, es que mi pregunta va a lo que estaba preguntando Francisco. Pues igual la captura de Ujú. lo que mostraste de la imagen, ya lo obtenemos de la inteligencia artificial, pero a pesar de que tú nos muestras y nos indicas que sí puede ser como libre y lo puedo dar como propia, al momento de citarlo, ¿también lo puedo ya asumir como propia?
o tengo que tener algo, indicar por lo menos que fue tomado del GPT o qué debemos hacer ahí? Sí, pues digamos que la buena práctica que se está utilizando en el mundo académico y de investigación en inteligencia artificial es decir que la imagen fue creada con ayuda de una capa de inteligencia artificial y citar cuál fue la capa específica. Entonces, imagen creada con ChatGPT o imagen creada con DALL-E 3 o con Midjourney, pues hay muchas herramientas ya de creación de imágenes. Los derechos, como te reitero, son tuyos. Digamos, en la cita sí puede ser imagen creada por Alan Sepúlveda con la ayuda de ChatGPT. Ese es como, Muchas digamos, el gracias. estándar. Ok, muchas gracias. Hay que hacer lo correcto por derechos de autor. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Tenemos hasta las 4. Yo me quería despedir diciéndoles, ojalá les haya podido transmitir un poco como ese entusiasmo que tenemos en el sector tecnológico sobre estas herramientas y su implicación en la educación. Me gustaría mucho pues seguir así, hacer un seguimiento de esta presentación. Si alguien tiene alguna pregunta específica, eh, creo que el correo está en la invitación y si necesitan, digamos, como preguntas en temas de investigación, mi tarea es en este momento hacer divulgación sobre estas herramientas, entonces bienvenido a cualquier comentario, duda, eh, iniciativa para participar o colaborar en temas de investigación. Gracias a todos, quedamos en contacto. Y a Muchas Catalina y a todo el gracias. equipo de Unired, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos cerrando entonces este webinar sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. Hemos tenido hoy la oportunidad de contar con la valiosa opinión y experiencia de Alan y Hernán, destacados especialistas de Screenio, una empresa colombiana líder en este ámbito. Bueno, la inteligencia artificial está contribuyendo pues de manera significativa a la educación, aportando, como hemos visto hoy, personalización, automatización de tareas, retroalimentación instantánea y todo esto, por supuesto, que irá mejorando poco a poco la experiencia de aprendizaje tanto de los estudiantes y el proceso de enseñanza, por supuesto, para los educadores. En nombre de Unired queremos expresar nuestro agradecimiento a Screenio, a Alan y Hernán, aliados pues estratégicos de Unired, por esta contribución, por preparar este espacio tan interesante. Esperamos pues tener la oportunidad nuevamente más adelante realizar otro webinar y bueno, en el que esperamos también contar con la participación de todas las personas que hoy nos acompañaron. Muchas gracias a todos por conectarse y bueno, en unos días ya este webinar, por supuesto que quedará alojado en nuestras redes sociales. Gracias, Alan, gracias, Hernán, gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, Catalina. Feliz tarde. ¿Sería posible contar con el contacto de Alan, por favor? Claro que sí, ya les compartimos el contacto por medio del chat. ¿Algún link para asistencia? La asistencia te queda registrada ya en el preregistro que se hizo desde Zoom. ¿Vale, Luisa? Ahí ya nos queda el registro. Sí, muy amable, gracias. Gracias a ti. ¿Cómo entro a mirar la grabación? La grabación la vamos a alojar en los próximos días en el canal de YouTube de Unired. Nos puedes buscar en YouTube como Red Unired. Gracias. Alan, ¿me recuerdas por favor tu correo y lo compartimos aquí en el chat para quienes quedaron pues interesados en conversar, en continuar la conversación contigo? Ahí lo puse, Catalina. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti.